Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta semana se reunieron de nuevo los presidentes de los países amazónicos que firmaron, ¿se acuerdan? Ese Pacto de Leticia. Este fue el último acuerdo de muchos acuerdos que se han firmado, con el que los países de la Amazonía se comprometen con logros muy bien intencionados, pero un poco etéreos, para proteger el bioma más diverso del planeta, la reserva de una quinta parte del agua dulce que hay en todo el mundo, la Amazonía. Pero más allá de que sea una reunión más, es la primera reunión que ocurre luego del inicio de la pandemia que ha afectado obviamente a todo el planeta y que entre sus muchas desgracias ha sido señalada en lo positivo como una oportunidad para cambiar la mentalidad de la humanidad frente a la destrucción del medio ambiente. Son muchos los estudios que ahora cobran nueva relevancia, por ejemplo, sobre la relación entre la deforestación y la aparición de nuevas enfermedades. La pregunta es entonces si el factor coronavirus está teniendo efectos más concretos sobre la protección ambiental y en especial sobre la protección de la Amazonía. Esta es una pregunta importante para el gobierno del presidente Iván Duque, no solo porque fue su gobierno con el de Perú el que empujó este llamado Pacto de Leticia, sino que además los logros ambientales entre lo que el gobierno ha mostrado como sus logros de estos 2 años han sido importantes. Ahí sin duda hay una reducción importante de los niveles de deforestación, por ejemplo. Por otro lado, por primera vez Colombia apareció, según la organización internacional Global Witness, como el país donde más líderes ambientales fueron asesinados en todo el mundo en el 2019. Baja la deforestación, aumenta el asesinato de líderes. Hoy entonces intentamos en este programa meternos debajo de toda esta parafernalia de los pactos y de las reuniones para entender qué tanto nos hemos reinventado de verdad en esta pandemia. Porque si al final de todo esto no ha cambiado sustancialmente la actitud de urgencia sobre los daños ambientales y un camino para solucionarlos, realmente no nos hemos reinventado en nada que vaya a cambiar sustancialmente nuestro futuro. Aquí arranca Zona Franca. Entonces hoy viernes hablamos y de nuevo nos metemos en el tema de la Amazonía colombiana. Tal vez pensarán ustedes se ha vuelto algo un poco reiterativo en Zona Franca, pero creo que es uno de esos temas importantes, poco tratados y que son realmente claves para el futuro no solamente de este país, no solamente de la región, sino realmente es el aporte que puede hacer Colombia al mundo en términos de cambio climático, de conservación de la biodiversidad. Se reunió el Pacto de Leticia por segunda vez. Después de este pacto se reunieron los presidentes y esto dijo nuestro presidente, el presidente Iván Duque. Quiero agradecerle al presidente Vizcarra, al presidente Moreno, al presidente Bolsonaro y a la presidenta Áñez ese compromiso indeclinable, y además celebro que Bolivia hoy suscriba no solamente el pacto, sino también el plan de acción derivado del pacto. Es un mensaje contundente a los ciudadanos que hoy, en medio de esta pandemia, quieren también ver una reacción oportuna y objetiva y un compromiso que llegue a nivel presidencial. Y entonces ahí los veían, ya las cumbres no son en ningún lugar, son cumbres virtuales, con esa bonita foto del Chiribiquete abajo, del Chiribiquete que es nuestra Amazonía, la Amazonía colombiana, donde están los vestigios arqueológicos más antiguos que hay en este país, los pictogramas de tribus desconocidas aún para nosotros y para la ciencia. El Pacto de Leticia se firmó pues en Leticia a instancias del gobierno colombiano y el gobierno peruano, pero ¿qué dice más o menos el Pacto de Leticia? Se han firmado muchos pactos acerca de la Amazonía. Tráeme el Pacto de Leticia, ahí va. Entonces, integra a los países que comparten territorio amazónico, fortalece las acciones contra la deforestación, la tala y la minería ilegales, crea la red amazónica de cooperación ante desastres naturales y fomenta la investigación para proteger la selva amazónica. Todo esto ya se había tratado en distintos pactos anteriores que vuelven a ponerse sobre el tapete ahora con el sello de nuevas caras, nuevos presidentes. Cuando
Cuando hablamos de la Amazonía, hablamos de una entidad internacional, supranacional, que es enorme, pero a veces no tenemos en cuenta realmente cuánto de la Amazonía tiene cada país. Aquí va una tablita que distribuye un poco la Amazonía y ahí vemos que a pesar de que la Amazonía en Colombia ocupa más de la mitad de nuestro territorio, ese pedazo es menos del 7%, 6,2% del total del bioma amazónico. Ahí, por supuesto, está Brasil. En Brasil todo es grande, incluyendo la Amazonía. El segundo país con más Amazonía es Perú. Bolivia está empatado con Colombia. Está también Venezuela con 5,8%. Y abajo de eso están Ecuador con un pedacito, Surinam con otro pedacito. Y no sé si se me escapa ahí algún otro país. Creo que no, creo que esos son los países amazónicos. A propósito de esto y para darle un poquito una mirada regional más abierta, hablé hace algún tiempo con un investigador muy reputado, muy importante del Perú, con el abogado César Ipenza Peralta. Es abogado especializado en materia ambiental, tiene un máster en espacios protegidos, ha sido parte de los equipos negociadores del gobierno peruano, por ejemplo, en el acuerdo de Escazú, ha trabajado con las instituciones nacionales de su país y nos trae otra mirada, una mirada distinta de uno de nuestros vecinos, ahora que hablamos de la Amazonía en términos internacionales. Arranco ahí con César, con una presentación de quién es y qué ha hecho. Bueno, en principio soy amazónico, soy abogado especializado en materia ambiental, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno en diversas oportunidades, desde asesor de la alta dirección de los ministerios del ambiente, también he sido miembro del Consejo Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el responsable de fiscalizar todas las actividades de nuestro país, ¿no? Y entonces le pregunto acerca de la relación cultural que tiene el Perú con su Amazonía, un país donde la población indígena es mucho más numerosa que en Colombia. Nuestra Amazonía, y lo hemos discutido varias veces en este programa, enfrenta un gran choque de culturas. La cultura que ocupa la Amazonía y que destruye la Amazonía es la cultura andina, de finqueros, colonos, que bajaron desde las cordilleras a partir de principios de siglo, sobre todo después de mitad de siglo, y han colonizado con una visión andina, una visión donde prima la ganadería, que no conoce los frutos amazónicos, y le pregunto acerca de si eso sucede allá también en el Perú. Ese también es el mismo drama y dilema en nuestro país, ¿no? En el Perú, porque se ve a la Amazonía como una fuente ilimitada de provisión de recursos. Antes tuvimos el caucho, ¿no? Ahora la extracción forestal, ¿no? Y gran parte de nuestra complejidad se está asociada al desarrollo de actividades ilícitas, ¿no? Donde la tala ilegal, por ejemplo, en el Perú ocupa el primer lugar de las actividades de procesos penales, después de la minería ilegal. Entonces, y además que tenemos incentivos, porque si yo quiero que el Estado me reconozca la propiedad sobre la Amazonía, tengo que demostrar que he trabajado, ¿no? Entonces, si tengo que demostrar que he trabajado, tengo que tumbarme bosque en pie, porque al ser los bosques propiedad pública y no susceptible de propiedad privada, tengo que tumbarme el bosque para que el Estado reconozca eso, ¿no? Y aunado a políticas de promoción, de deforestación, también unido al tema de corrupción en los gobiernos subnacionales, donde hemos tenido autoridades en los gobiernos subnacionales vinculadas a estas actividades ilícitas, ¿no? De tráfico de tierras, promoción de infraestructura sin evaluar los impactos que generan, por ejemplo, las carreteras, ¿no? O también promoviendo delitos, ¿no? Vinculados a la tala ilegal, básicamente. Si ese es el problema también en Perú, también en Colombia, le pregunto acerca de esta nueva actitud que ha traído la pandemia. En principio compartíamos con mucho fervor las imágenes de cómo la naturaleza estaba retomando algunos espacios que había perdido, con los delfines de unos lados, los zorros en otros lados, pero realmente ¿ha tenido algún efecto la pandemia sobre la visión global de protección al medio ambiente hasta ahora? Yo creo que sí en un primer momento, pero el afán del día a día también hace que veamos el tema ambiental o esa problemática generada por el impacto en el ambiente como un tema luego no urgente, ¿no? Porque ahorita casi toda la atención está enfocada en dinamizar la economía.
y dinamizar la economía significa extraer, producir y vender, ¿no? Entonces, si estoy bajo esa lógica, me estoy olvidando de que debo conservar esos espacios porque si no lo hago, afecta mi vida diaria, ¿no? Entonces, es como que casi la gente entiende o que es incompatible la conservación del patrimonio con el desarrollo de nuestros países. Y para eso, en materia ambiental, tenemos distintos instrumentos que nos permiten hacer las cosas bien, ¿no? No simplemente pensar en el provecho económico y pensar más bien en un beneficio sostenible en el tiempo, ¿no? Lo que denominamos desarrollo sostenible. Y entonces, si la pandemia no ha tenido muchos efectos, y eso se ve, y me lo mencionó en otro pedazo, en el caso, por ejemplo, del precio del oro. El precio del oro está disparado a altos históricos, y en medio del afán de recuperación económica, eso ha generado nuevas presiones de minería ilegal en la Amazonía peruana, también en los bosques colombianos, no solamente los bosques amazónicos. César Ipenza es experto en los pactos para proteger la Amazonía que han firmado en varias ocasiones los países amazónicos. Le pregunto entonces si estos nuevos pactos, el pacto de Escazú, el pacto de Leticia, agregan algo a los pactos anteriores o si se suman un poco en medio del escepticismo a esta falta de efectividad de la acción multilateral. Sí, bueno, en principio casi el común de la sociedad dice Naciones Unidas o los modelos de Naciones Unidas no funcionan o el multilateralismo no funciona, pero básicamente casi responsabilizan a un ente superior todo esto cuando la responsabilidad de que funcionen estos convenios internacionales tiene que ser hecha por los estados, ¿no? Y los estados nuestros con una débil institucionalidad, con temas de prioridad en el día a día hacen que se evite la planificación. Para mí una herramienta fundamental para resolver toda esta problemática la tenemos, fundamentalmente a través del Tratado de Cooperación Amazónica. Yo no entendí, y disculpen también si discrepo, pero el Pacto de Leticia me parece que es una declaración de buena voluntad, cuando ya tenemos el Tratado de Cooperación Amazónica que demandó un proceso de varios años de discusión hasta lograr concretar esta organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que lamentablemente se ha visto debilitada por la posición de Brasil, ese liderazgo que se ejerció un inicio, ¿no? Pero que por frente debieron estar los países andinos y amazónicos como Colombia, Perú, ¿no? Bolivia. Sin embargo, esto ha sido desatendido. Y ante la situación última del año pasado, cuando tuvimos los incendios en la Amazonía, fue casi una respuesta política inmediata, pero que una declaración lamentablemente no resuelve frente a obligaciones que ya están establecidas en ese tratado internacional, que de alguna manera como titulares y soberanos de ese patrimonio, ¿no? En estos países amazónicos, estos 8 países, tenemos la obligación nosotros de empezar a hacer las cosas bien, de articular esas iniciativas, y pronto vamos a entrar nuevamente en ese proceso de nuevas quemas que ya se están evidenciando, de los incendios en la Amazonía, y nuevamente la respuesta va a ser política y vamos a tener nuevamente un encuentro. Y eso se ve que no se está resolviendo. Entonces esto demanda mucho más esfuerzos articulados entre los estados. Sabemos que el cambio climático no es una invención. Lo que hace el cambio climático es acelerar o influir con mayor grado los incendios que se provocan, y esto demanda ya un trabajo también a nivel nacional y subnacional por parte de nuestros estados. Y también el acuerdo de Escazú, que es uno de los últimos acuerdos que regula el derecho de acceso, participación y justicia ambiental, sin duda es una herramienta fundamental para nuestros países. Y allí también creo que la labor que está haciendo en este momento el gobierno colombiano, y que a raíz de radicar este pedido al Congreso de la República va a llevarnos a que posiblemente, conjuntamente con Argentina y Costa Rica, entre en vigencia este acuerdo que es fundamental para que todos podamos participar y ser partícipes y actores fundamentales de este proceso de toma de decisiones en materia que nos afecta a todos, ¿no? Y le baja un poquito la caña al pacto de Leticia, no se sientan ofendidos porque es el pacto que se firmó en nuestra capital amazónica. De hecho, el gobierno peruano de Martín Vizcarra fue uno de los que jaló ese pacto junto con el gobierno de Iván Duque. Hablando sobre estos acuerdos internacionales, es importante volver sobre una mirada a las cifras de deforestación. ¿Cuánto contribuye cada país a la destrucción de la Amazonía? Y aquí podemos ver que Brasil es de lejos el país donde
más se destruye el bosque. De lejos, es que Perú, Colombia, Bolivia y Venezuela juntos no alcanzan ni a acercarse, no sé, un poquito más de la mitad, tal vez, máximo a lo que se destruye en Brasil al año. Pasó de una destrucción en el 2016 de más de 2 millones de hectáreas al año a una reducción que ahora viene subiendo luego en el gobierno Bolsonaro, aunque la reducción no es tan dramática como la presión mediática que se ha armado alrededor del polémico mandatario brasileño. Pero si uno quiere ver una foto acerca de lo que contribuyen los otros países, saquemos a Brasil, porque Brasil nos deja a todos como unos enanos de la destrucción y la deforestación. Ahí tenemos otra visión. Este es de Global Forest Watch, estos datos, y ahí vemos cómo, por ejemplo, Colombia a principios en el 2015 tenía un nivel muy bajo de deforestación que tuvo un pico importante después de la firma de los acuerdos de paz a finales del gobierno de Juan Manuel Santos, y en efecto desde que el gobierno de Iván Duque llegó al poder ha tenido una reducción importante. Venezuela sube y baja, Perú tiene unos niveles muy altos de deforestación. Recuerden, Perú tiene una Amazonía un poco más grande que la colombiana. La colombiana es el tercero junto a Bolivia que más territorio amazónico tiene. Entonces le pregunto a César, que está en Perú, si vale la pena que los otros países obviamente le metan la ficha cuando la mayor parte de la destrucción ocurre en Brasil, y esto es lo que me contesta. Pero los países andinos, conjuntamente, los países de siempre, los países aliados que tenemos muchas cosas común frente a Brasil, creo que nos dan la posibilidad de hacer ese balance, ¿no? Y también de presión, porque hoy en día ya no es que de manera arbitraria el Estado brasileño pueda decidir. Recordemos que a raíz de estos incendios, ¿no?, de estas situaciones que alarmaron al mundo, mucha de los consumidores finales de ese producto, de los cueros, de los insumos que originan en la Amazonía, han suspendido sus compras, ¿no? Entonces creo yo que cada día hay mayor conciencia sobre la relevancia de la Amazonía, pero también los países andinos y amazónicos tenemos un rol de incidir para que como bloque amazónico, de países amazónicos, podamos hacer las cosas bien. Porque si nosotros nos miramos de lado y decimos, bueno, está haciéndolo y lo que yo haga es insignificante, o por qué lo hace él, por qué no hacemos nosotros, también nos lleva a un nivel de retorno donde difícilmente la viabilidad de este gran ecosistema del que depende el mundo, ¿no? Porque normalmente se dice pulmón de la humanidad, pero bueno, ¿no? Es que genera el oxígeno y regula el clima del mundo. También es una bomba de agua para regular el clima del mundo. Entonces, creo que como sociedad necesitamos empezar a rever esta relación en la Amazonía, pero no como un espacio abandonado, aislado, donde no hay gente, ¿no?, sino con la posibilidad de empezar a emprender un desarrollo sostenible. Y creo que la Amazonía en su integralidad es un espacio para poder provocar eso, ¿no? Esa es una visión desde uno de nuestros vecinos amazónicos. Volvemos a Colombia después de la pausa con la otra cara de la destrucción ambiental, la cara humana. Hay personas defendiendo el medio ambiente y en Colombia esas personas están siendo asesinadas más que en cualquier otro país del mundo. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la protección de la Amazonía a propósito de la reunión esta semana de los presidentes de países amazónicos. Hablamos también de la protección ambiental con la otra cara que hay que ponerle, y son las personas que están detrás de esa protección, tanto campesinos, indígenas, colonos, muchos de los cuales han sido asesinados por liderar y por proteger esos recursos ambientales. Tatiana Pardo es periodista, es reportera freelance, trabajó en El Espectador y en el diario El Tiempo, y hizo parte del especial Tierra de Resistentes, que miró cómo estaban siendo victimizados los líderes ambientales en América Latina. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo está? Hola, Daniel, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por acompañarnos. Vimos con mucho interés, obviamente porque además uno de los periodistas que trabaja en Zona Franca hizo parte de ese trabajo, Felipe Agudelo, lo que sacaron ustedes de Tierra de Resistentes, y después de publicado ese trabajo, que es un trabajo muy completo acerca de lo que está pasando con los líderes ambientales, salieron las cifras de Global Witness. Se las voy a poner aquí un momentico. Global Witness, Asesinatos Líderes 2019, Juanse. Es una ONG
ONG internacional que hace un rastreo global de las muertes de personas que defienden el medio ambiente, y Colombia por primera vez en este ranking aparece en el primer lugar, muy de lejos después de Filipinas, 64 líderes ambientales asesinados, Filipinas 43, Brasil 24, es decir, en un país como Colombia, que debe tener, no sé, un tercio, una quinta parte del tamaño de Brasil, se mueren 3 veces más líderes ambientales, no se mueren, los asesinan. Tatiana, para entender un poquito por qué las cifras de ustedes y de Global Witness son distintos, ¿qué me puede decir acerca de esta medición? Bueno, lo primero es que Global Witness se concentra, como vos decís, en asesinatos contra líderes ambientales en el mundo, ¿no? A partir de los aliados que tienen en cada uno de los países. Tierra de Resistente, lo que hemos hecho es un trabajo no solamente colaborativo en 10 países de América Latina específicamente, investigando distintos tipos de ataques violentos, no solamente asesinatos, sino que va desde acoso judicial, violencia sexual, amenaza, hasta también desaparición forzada, desplazamiento y estigmatización. El asesinato hace parte de esos tipos de violencia que nosotros hemos venido investigando durante los últimos 11 años en la región, y que nos ha permitido, como vos decís, construir una base de datos bastante robusta, bastante importante en términos de reportería, pero sobre todo para tener un registro de cuál es la situación, la gravedad, la vulnerabilidad en la que se encuentran en este momento las personas que defienden la naturaleza, los recursos naturales, y más en esta coyuntura de la pandemia, y al mismo tiempo de qué manera, digamos, está el Estado respondiendo a estas denuncias que se vienen poniendo en los distintos países, ¿no? Lo que vos decís, el caso de Colombia, con este último informe de Global Witness, es realmente preocupante, porque lo que vemos es que entonces reduce la deforestación, en este caso, como decías, en la Amazonía, pero al mismo tiempo aumentan los ataques, en este caso los asesinatos contra líderes ambientales, siendo además las minorías étnicas, las comunidades indígenas, los pueblos afrodescendientes, los más vulnerables de todos. Y Tatiana, yo creo que usted está de acuerdo conmigo en que la forma en la que medimos es muy importante para entender los problemas. Entonces, en este país hemos tenido obsesiones de décadas. Por ejemplo, no hemos podido salir de la obsesión de las hectáreas de coca, que es una forma un poco reduccionista de entender el problema de narcotráfico. Y yo creo que, y aquí tal vez está a la orden del día un mea culpa, es que también nos hemos enfocado mucho en las cifras de hectáreas deforestadas, pero para entender los problemas del medio ambiente, uno no puede solamente contar árboles y tiene que contar a las personas que están involucradas ahí. Entonces usted tiene el problema de líderes ambientales, pero al mismo tiempo también tiene un gran problema de líderes sociales. ¿Usted cree que ese destacado y terrible primer lugar que tiene Colombia ahí tiene que ver con que es un tema específico sobre el medio ambiente, o más bien obedece a un ambiente generalizado donde a los líderes de todo tipo de actividades de defensa de los derechos humanos y derechos ambientales los están asesinando? Yo creo que tiene que ver con una complejidad de situaciones que están ocurriendo, muy particularmente además en nuestro país, digamos, para aterrizarlo a Colombia y no llevarlo a toda la complejidad y las diferencias que incluso hay en cada uno de los países de la región, ¿no? Nosotros estamos hablando de que Colombia es un país mega diverso, es el segundo con más especies de animales y plantas en el planeta, lo cual le da una particularidad y también hace que sea apetecido en distintos niveles, pero además un país que intenta consolidar la paz después de más de 50 años de confrontación armada, y cuya implementación de lo negociado en La Habana, Daniel, pues avanza de manera muy fragmentaria y a pasos muy lentos, ¿no? Entonces también esto nos está dando a entender y nos está poniendo en una posición en la que, en medio de esta coyuntura, donde yo creo, e incluso el informe de Global Witness lo dice muy claramente en la primera línea de su informe, y es que la crisis climática es probablemente la mayor amenaza global a nuestra existencia, pero no solamente entendiendo el clima o los asuntos ambientales como en un lado de la canasta y ya está, sino que esto lo que hace es empeorar otro tipo de problemas como de seguridad alimentaria, de desigualdad económica, de injusticia racial, y por supuesto lo que nos tiene hoy en esta cuarentena también la propagación de nuevas enfermedades zoonóticas. Yo creo que hay un montón, es un caldero con muchos ingredientes, que así como vos decís, cuando hablamos de deforestación, uno de los desafíos, considero yo, más grandes es dejar de ser tan reduccionistas a solamente la imagen
del bosque deforestado o en llamas, Sí. digamos, con los que siempre se hablen los titulares, ¿cierto? O incluso también cualquier otro tipo de medio de comunicación, y nos quedamos en esta imagen trágica cuando detrás de un bosque que se tumba, lo que hay es comunidades enteras que dependen de él, pero además lo intentan defender. Es una labor de alto riesgo defender los ríos, los páramos, los humedales, los bosques de este y otros países, y asimismo lograr aterrizar la complejidad que hay en un ecosistema y por qué es tan importante para nosotros en nuestra cotidianidad, ¿no? Como que se tumben cientos, miles de hectáreas de bosque tropical en la Amazonía colombiana. ¿Por qué a uno acá citadino en Bogotá, en Medellín, Cali le debería importar? Pero ¿no? más o menos Creo que esa ese es el gran conexión, desafío. yo no sé si de pronto es solo con los millennials y los centennials, pero no sé, yo siento que esa conexión va apretándose, va apretándose de a poquito, y lo que hay es que amarrarla con distintas fibras, y es no solamente es que la Amazonía y esos huecos y esos parches que usted dice mostramos muchos en televisión, de hecho lo estamos haciendo ahorita mismo, influyen en el ambiente y en el clima y en el humo y en el smog de Medellín, de Bogotá, de Cali, sino que la muerte de esas personas que defendían de una forma ese medio ambiente es equivalente o mucho peor a que se pierdan miles o cientos de miles de hectáreas. Sí, por supuesto. Incluso yo no creo que esté mal mostrar ese tipo de imágenes. Yo creo que mal que bien ayuda a generar por lo menos un debate público, poner temas en la agenda nacional y generar mayor conciencia y, por supuesto, responsabilidades de la ciudadanía, no solo entregando la responsabilidad a ciertas autoridades, al Estado y a los entes meramente ambientales, sino transversalizar estas discusiones, que me parece lo más valioso, pero por supuesto entender que detrás hay personas que mientras nosotros estamos en nuestra casa, están en este momento con su vida intentando frenar la locomotora minera, intentando frenar el narcotráfico, no frenar siquiera, por lo menos salvaguardar su propia vida y su territorio del que depende. Pero entonces, venga, hábleme un poquito tal vez puede ser un ejemplo. Ahorita en el programa vamos a hablar con uno de los líderes, pero ¿por qué están matando a esta gente? Yo creo que debe haber causas diversas, pero ¿cuáles son como los prototipos? Y no solo matando, sino también amenazando, que fue todo lo que ustedes hicieron con Tierra de Resistentes. Bueno, lo que hicimos con Tierra de Resistentes, como comentaba antes, es un trabajo en 10 países de América Latina, y lo que hicimos fue documentar episodios de violencia durante los últimos 11 años. Eso nos dio más de 2.360 ataques violentos, no solamente asesinatos, los otros que mencionaba anteriormente en estos países. Y las causas son muchas, Daniel. Las causas van desde los sectores de la agroindustria, especialmente, muy particularmente, la tala, la minería y también de infraestructura. Estas fueron, digamos, el sector del que se defendían los líderes ambientales, ¿no? ¿Qué estaban defendiendo? Por recursos naturales. La mayoría defendían agua y bosques, pero también la calidad del aire, la tierra, entendía como todo el territorio al que pertenecen, como especialmente cuando se trataba de minorías étnicas, indígenas y afrodescendientes, y también alguna especie en particular, sea una especie animal en particular o de plantas, ¿no? Eso fue lo que investigamos. Algo que nos preocupó bastante no solamente es el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las minorías étnicas en la región, sino también que por lo menos en uno de cada 2 episodios de violencia que nosotros documentamos, sí, estos líderes ya habían ya previamente habían denunciado el riesgo en el que se encontraban alguna autoridad, y esta no hizo absolutamente nada para defender o tomar acciones a tiempo. Incluso cuando la Corte, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya había urgido a los estados, a los gobiernos, a protegerlos, ¿no? Entonces, esto es, incluso no estamos hablando de esferas meramente nacionales, sino que hubo muchos casos. Un caso muy particular que tenemos en Tierra de Resistentes que documentamos es el de Honduras, un país que, aunque pequeño, tiene altísimos casos de ataques contra líderes ambientales. El más sonado, por supuesto, el de Berta Cáceres, pero hay muchos otros bajo esa bandera, y hay muchos casos, sí, de la comunidad Tolupán, de los tolupanes, que defendiendo su territorio se encuentran muchos de ellos protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunos incluso ya bajo esa figura de protección fueron asesinados.
Tatiana, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por haber coordinado y editado Tierra de Resistentes. La gente lo puede ver, lo encuentran así en Google. Es una mirada detallada de la manera en la que los líderes ambientales están siendo amenazados o victimizados en todo el continente. Tatiana Pardo es reportera freelance, trabajó en El Tiempo, en El Espectador. Gracias por hablarnos hoy. A ustedes, Daniel, muchas gracias. Seguimos nosotros con más voces, vamos a comerciales y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche volvemos sobre la Amazonía. El futuro de este país está ahí, así todavía no sabemos, no sepamos aprovecharlo, no sepamos no destruirlo, básicamente. Rodrigo Botero lleva pensando cómo lograr eso hace muchos años, hace más de 30 años. Es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y yo creo que pocas personas tienen más horas de sobrevuelo de deforestación en este país. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Daniel, muchísimas gracias y un gusto volverlos a escuchar. ¿Y ahorita usted está confinado? Estoy confinado. Confinado. No hay aviones, no hay trabajo de campo. No, desafortunadamente no hay todavía la posibilidad de volver a campo. Pues obviamente tenemos el acceso a las imágenes de satélite, pero nunca va a ser lo mismo que poder estar haciendo seguimiento directo, que fue lo que logramos hacer hasta mediados de marzo. Pero yo creo que es que además la gente de por allá no estaría muy contenta ni siquiera de ver a Rodrigo Botero llegar de la capital. Por supuesto que no, Daniel, por supuesto que no. A ver, Rodrigo, yo vuelvo acá y vamos a volver muchas veces más, Rodrigo, pero vuelvo en ocasión obviamente de la segunda cumbre de países amazónicos, que no sé por qué es la segunda, si ha habido tantas cumbres, pero volvemos sobre los intentos internacionales y de países amazónicos para llegar a algún tipo de compromiso puntual, y no sé si ese impulso que dio la pandemia se está concretando en algo interesante o si esto es la carreta de siempre. Pues Daniel, ni tan ni muy. Yo creo que sí es importante, sobre todo el liderazgo que ha querido tomar Colombia, que de hecho no solamente lo ha querido, sino que lo ha tomado. De alguna manera el escenario es perfecto, hay debilidad en los vecinos de la región. El país ha hecho un análisis también de que el instrumento existente, que es básicamente la vodka, es extremadamente burocrático, es extremadamente lento y obviamente tiene un peso relativo enorme fijado en el Brasil. Que hoy en día en Colombia logre pasar ese peso relativo hacia los países del Pacífico y específicamente en el caso de Colombia, que pueda tener un tipo de liderazgo, es una ganancia política. Yo creo que ese es un paso que hay que reconocer y es estratégico, número uno. Segundo, que de allí a que, como usted dijo, una segunda cumbre, ¿una segunda cumbre para qué? Daniel, yo creo que los diferentes presidentes y los países de la región saben porque hay los datos, sí, de lo que está pasando entre las fronteras amazónicas. Es supremamente delicado. No es solamente un asunto de que se esté quemando o que se esté tumbando, todo este tipo de cosas que es lo más visible, ¿no? Los incendios, la destrucción. No, lo que sucede también es que ha habido un enquistamiento de unos procesos de economías ilegales transnacionales de gran escala. Eso es supremamente delicado porque esos, digamos, esos movimientos, lo que sí tienen claro es la debilidad de los países en las áreas fronterizas. Y si usted se da cuenta, la declaración que hubo ayer, gran parte de los esfuerzos se van a dedicar, entre otras cosas, a combatir el tema de ilegalidad. Y entonces, en eso, digámoslo... Sí, déjeme preguntarle porque me parece que usted hace un reconocimiento que por estos días no es fácil hacer al gobierno del presidente Duque, que muy pocas cosas se le reconocen, y es paradójico porque es un gobierno de corte de derecha, de centro derecha, que ha tomado una posición radicalmente distinta a otras derechas mucho más radicales del continente, y ahí el contraste, por ejemplo, con Bolsonaro es grande, es importante, pero no sé si dentro de esa visión usted quiera elaborar acerca de, además de lograr que se redujera un poco la deforestación, cuáles son las virtudes y las falencias de la visión de este gobierno sobre esa protección ambiental que tanto ha cacareado en esta Corte de Cuentas de 2 años.
Bueno, el cacareo, pues obviamente hace parte de su estrategia. Está bien. Un momento político exactamente muy difícil, y si algo tiene para mostrar, pues que lo haga. Yo, como usted acaba de tocar en la entrevista anterior con Tatiana Pardo, un tema que me parece fundamental, Daniel. El problema realmente va mucho más allá del número de hectáreas caídas. O sea, ahí estamos midiendo mal las cosas, como usted lo dijo también con el tema de la coca. O sea, ese no es el problema. El problema que hay es el número de hectáreas que se están perdiendo para el país, ¿sí? El número de hectáreas que están bajo un escenario de ingobernabilidad, ¿sí? Y el número de hectáreas que están pasando efectivamente a otros propietarios. Antes era patrimonio de la nación, ¿sí? Ahora tiene otros propietarios, tienen además inversión pública y están desplazando comunidades vulnerables, además de atacar ecosistemas sensibles. Ese es el gran problema. Entonces, digamos, yo le reconozco, obviamente, que el país y este gobierno ha tratado de hacer un esfuerzo, la verdad, pienso yo, y lo voy a decir así, comparativamente y gracias a la cooperación internacional que ha puesto los recursos y la voluntad política para que esto sea, el gobierno ha respondido, en particular desde el sector ambiental, con sus posibilidades, sus capacidades de engranarse con comunidades locales, pero tiene un vacío enorme. Y es curioso, fíjese, este que es un gobierno que creo que se llama, su eslogan es algo así como paz con legalidad o algo así, pero el eje central es legalidad. Conservar produciendo y producir conservando. Bueno, algo así, pero digamos lo que más allá de su conservación productiva, tienen un lema de legalidad, que es, digamos, uno dice, bueno, sí, esto es el gobierno de la derecha, y fíjense que el hueco más grande que tiene la estrategia de la región amazónica es ese. O sea, es un vacío de legalidad absoluto. Y ahí es en donde, digámoslo, y yo no, a eso también no tengo que decir, Daniel, yo no le atribuyo la falla a este gobierno en específico. Yo se lo he hecho muchas veces a usted. Este es el acumulado de varias décadas y varios gobiernos, de hace más de 3 décadas, de abandono sobre la región amazónica. Claro, y entonces... Donde se ha entregado la región amazónica a gobiernos regionales que están en unos niveles de debilidad, por un lado, 2 de cooptación y 3 de corrupción. Eso es una vaina súper delicada, porque de facto, por eso ese es otro territorio, por eso ese es el que llamamos el otro país, y va con otra agenda y con otras posibilidades, en donde efectivamente allí es en donde se ve por qué se utilizan los dineros públicos en procesos que están incentivando la deforestación, por qué se está concentrando el tema de apropiación ilegal de tierras, porque a pesar de que el gobierno nacional dice, inclusive hasta los dueños, no vamos a entrar en la Amazonia, ustedes están ganaderizando eso a una velocidad brutal. Claro, pero tenemos ya y Rodrigo, pero presencia en la agroindustria, diga. Porque entonces, a pesar de que hay como esa anarquía o un caos con algún cierto tipo de orden, y gracias a la fundación nosotros hemos podido mostrar algo de eso cuando fuimos a Guaviare, cuando hicimos denuncias puntuales acerca de cómo la gobernación del Guaviare anterior, la de Nevio Echeverry, tenía vínculos con personas que estaban acaparando tierras en zonas de reserva forestal. A pesar de que ese caos existe en las regiones, hay cada vez más instrumentos internacionales y nacionales que se le han puesto encima. Entonces, la Corte Suprema de Justicia declara que toda la Amazonía tiene derechos, y por esa vía entonces hay fiscales imputando de delitos a alcaldes de 3 municipios del Guaviare por la construcción de una carretera. Hay un nuevo acuerdo de Escazú que obliga a los gobiernos a ser más transparentes con la información. Hay este nuevo pacto de Leticia. Y la pregunta es si estas 2 capas siguen construyendo y siguen estando tan alejadas una de la otra, que todo esto que se hace a nivel nacional e internacional es inocuo finalmente frente a las realidades locales, o si esto sí se va acercando al menos por algunos vínculos. Yo pienso que no es tan inocuo, pero también pienso que sigue siendo insuficiente para la magnitud del problema. Usted tocó varios temas y le voy a dar los ejemplos concretos. Mire, hace 2 años el mismo presidente, ¿no? Él impulsó que la operación Artemisa y un poco de vainas, probablemente con una intención no apropiada, y sin embargo la expresión de Artemisa fue apretar en las partes más débiles de la cadena, y usted empezó a ver señoras embarazadas y niños y viejitos y motosierristas capturados, ¿sí? Y finalmente usted se va a ver las zonas de Artemisa, algunas de ellas no solamente están igual, sino que pueden estar peor. Sí. O sea, nosotros tenemos evidencia de que están más mal, algunas de ellas.
O sea, no hay sostenibilidad, se apretan donde no es. Efectivamente, la investigación judicial alrededor de los grandes determinadores no existe. 2 años después de estar cacareando, además de movimiento social, de decir, de que hay también contacto con el gobierno nacional en diferentes instancias para decirles, oigan, me la están embarrando, uno empieza a ver como una fiscalía que ha tenido los últimos 4 fiscales, una montaña rusa de monte, desmonte, la unidad ambiental de la fiscalía, ¿sí? O sea, es una cosa absolutamente absurda, que no sea ese lujo ningún país, digamos, lo que tenga un problema de la magnitud del que tiene Colombia con el tema de apropiación y deforestación. Entonces, esa fiscalía hoy en día, 2 años después, empieza a girar, muy bien acompañada por la cooperación internacional, a decir, óigame, tenemos que fijarnos en el tema de los grandes determinadores, tenemos que hacer un acompañamiento nacional para que haya un cambio de legislación. Nos dimos cuenta que estábamos con una legislación de hace 30 años, Daniel, ¿sí? Sí. Que no tenía ni siquiera tipificado el delito de deforestación. Hoy por hoy, ni deforestación ni apropiación ilegal de los baldíos es un delito que está bien tipificado en el Código Penal. Y entonces, y lo que me quiere decir es que eso... todo ese Estado Sí. a que se enfoquen donde tengan las herramientas, haya la rapidez. Entonces las personas me dicen, no, yo no me quiero meter en eso porque es que entonces me meto en problemas, pero no lo hacen. La Fiscalía tampoco tiene las herramientas. A nivel territorial las entidades ambientales están totalmente arrinconadas. Llevamos más de 6 meses, ojo con este dato que no lo sacó el presidente en su, ¿cómo dijo usted? En su rendición de cuentas. 6 meses con 10 parques nacionales sin funcionarios públicos porque están amenazados y no hay ni un plan de retorno, ni hay uno de ellos que haya podido regresar en condiciones de seguridad. Y ahí está entonces el bache de la paz con legalidad, de la que usted hablaba, Rodrigo. Rodrigo, estoy corto de tiempo, le voy a colgar ya, pero anuncia usted que salen buenos datos, nuevas miradas. Rodrigo Botero es una de las personas que más conoce la Amazonía colombiana, sobre todo la región del Guaviare, una de las más especiales que tiene nuestro país en la Amazonía. Rodrigo, como siempre, un gusto que haya estado con nosotros. Vale, Daniel, muchísimas gracias. Y en este fin de semana sacamos entonces el dato del remanente de reserva forestal que queda en la región amazónica. Por si alguien quiere ir allá a coger baldíos. No, deberíamos hacer una toma millennial, centennial de los baldíos amazónicos. Rodrigo, oiga, gracias. Vale, Daniel, mucha suerte. Gracias. Chao. Seguimos con más invitados. Nuestro último invitado es uno de estos líderes ambientales amenazados. Recuerden, Colombia, según Global Witness, es el país donde más líderes ambientales matan en todo el mundo. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca y terminamos este programa yéndonos al departamento de Caquetá. Vamos a hablar con Alexander Bocanegra, él es el gobernador del resguardo Yaguara 2 en San Vicente del Caguán, uno de los municipios que ha concentrado la mayor destrucción ambiental y una historia larga de violencia en el país. Lo tengo vía telefónica. Gobernador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hombre. Bien, gracias a Dios, aquí con calorcito. No nos dé tanta envidia, hombre, que aquí estamos en Bogotá. ¿Cómo está la cosa por allá? ¿Todo bien? Sí, hombre, en la medida posible todo está bien. Aquí guardados también como ustedes, todo bien. Queríamos hablar con usted porque estamos tocando el tema del medio ambiente, pero yo creo que cada vez es más claro que ese tema no se puede tocar sin relacionar el medio ambiente con las personas que lo habitan, como son los indígenas colombianos y los defensores de ese medio ambiente como son ustedes. Usted es víctima del conflicto, ha sido amenazado. Cuénteme por qué su trabajo de protección del medio ambiente amenaza intereses. ¿Qué intereses? Pues hombre, como todos lo sabemos, hay un tema complicado en la Amazonía, que es el tema de colonización, de grandes extensiones ganaderas, de personas con muchísima plata que pues lamentablemente no les interesa el medio ambiente y que a la hora de ver que hay comunidades que hacen respetar sus territorios, que quieren el medio ambiente, pues se chocan y empiezan a ver ese tipo de confrontaciones que ponen en amenaza pues a líderes importantes de
de la Amazonía. Y Alexander, y cuando yo escucho al gobierno hablar sobre las causas de esas victimizaciones y en general la causa de la destrucción del medio ambiente, siempre se trae a cuento el tema del narcotráfico, el cultivo de coca y la presencia de las disidencias. Pero el relato que usted me trae es un relato distinto, es un relato de intereses económicos, de platas que a veces incluso son legales y de actividades como la ganadería que también son legales. Sí, hombre, pues esos son como tres factores que desgraciadamente están en nuestro territorio, en la Amazonía, pero que a la final, pues el mismo gobierno tiene que ponerse como un poquito más la camiseta y responderle a unas zonas que por muchísimo tiempo quedaron desamparadas, donde no había gobierno, donde no había ley, y pues todo este tema de la paz y todo lo que hemos vivido en los últimos años, pues realmente vienen y se dan cuenta de que hay grandes deficiencias en muchísimos sectores. Entonces, venga, gobernador, y déjeme preguntarle no sé si usted supo, esta semana se reunieron todos los presidentes de los países amazónicos del territorio suyo, que es la Amazonía del departamento de Caquetá, y siguieron hablando sobre el pacto de Leticia. Ya antes se había hablado sobre el pacto de Escazú, antes de eso sobre el tratado de cooperación amazónica. Cuando usted ve estas reuniones, ¿usted ve esto con esperanza de que tal vez las cosas cambien, o esto es como una cosa muy alejada realmente de la realidad de ustedes allá? Pues realmente, hombre, estamos acostumbrados o siempre hemos visto de que este tipo de reuniones pues suenan muy bonito allá, pero a la hora de llegar a los territorios con soluciones y con acciones verdaderas, pues la realidad es que no se miran, es muy poca y sí es lamentable de que no se tengan en cuenta estas comunidades que estamos pues como al pie del cañón Claro. de donde estamos, ¿no? Literalmente. Alexander Bocanegra es gobernador del resguardo indígena Yaguara II en el municipio de San Vicente del Caguán. Alexander, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por favor cuídese mucho. Gracias por proteger su territorio, un territorio que nos sirve a todos los colombianos. Muchas gracias a ustedes, hombre. Yo creo que estas entrevistas y todo esto que se hace de algunos sectores pues sirven para que pues se mire desde otros ojos y desde otras perspectivas nuestros territorios y que podamos defenderlos, que en última es lo que queremos, y vivir de él responsablemente, ¿no? Sí, señor, ojalá sí sirva. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Nos quedamos sin tiempo. No se pierdan nuestro especial mañana sábado de lo mejor de la semana y nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.